En el 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores que tenían una fascinación por la pedofilia. La mujer a la que acabas de escuchar es Lidia Cacho, la periodista que escribió el libro Los demonios del Edén, donde habla sobre esta red de explotación de menores y algunos negocios ilícitos vinculados, como el lavado de dinero. Entre los implicados en esta red se encontraban personajes como Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese momento ocupaba un puesto como diputado federal, Emilio Gamboa Patrón, senador de la República, Mario Marín, a quien probablemente recuerdes como el Gober Precioso y que en ese momento era gobernador de Puebla, y Kamel Nasif, un empresario muy famoso conocido como el rey de la mezclilla. Yo Kamel, ¿qué pasó mi Gober Precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Por supuesto, una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad, y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado, y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Jan Succar-Kuri, y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Jan Succar-Kuri es un empresario de origen libanés que llegó a México a los 15 años. Un tiempo después se instaló en Cancún. Kamel Nasif, con quien comparte orígenes, fue quien ayudó a este pedófilo a comenzar su imperio. Para el momento en el que la red fue descubierta, Jan Succar-Kuri ya contaba con un hotel en Cancún llamado Solimar y algunas tiendas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños. Venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. Entre las niñas de las que abusaban había muchas mexicanas, pero también niñas que provenían de otros países. Jan Succar-Kuri usaba a las niñas de las que ya abusaba para que le trajeran nuevas. Al principio las trataba muy bien y les daba regalos. Recordemos que estas niñas eran de escasos recursos. Se ganaba su confianza hasta que finalmente abusaba de ellas. En ese momento comenzaba también el abuso psicológico, pues las denigraba y amenazaba con difundir las cintas que tenía de los abusos sexuales. Claro que a ellas las hacía creer que era su culpa. De esta forma las mantenía cautivas. Para que los padres de estas niñas y niños no sospecharan, se hacía pasar por el tío de una de sus amiguitas. También obligaba a las niñas a tener relaciones sexuales con niñas más grandes que ellas. Las grababa, las amenazaba con mostrar las cintas y decir que eran lesbianas. Todas las cintas que se grababan fueron difundidas en internet, supuestamente por su esposa Gloria Pita. Hay algunas versiones que dicen que esta mujer también fue víctima del abuso de Jan Succar-Kuri. Ella fue la segunda esposa de Jan Succar-Kuri y se casó con él cuando apenas tenía 18 años. No logré encontrar la edad exacta que tenía él cuando se casó, pero rebasaba los 30 años. Fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No. Y encontré un hacker. Nos metimos en el Deep Web por primera vez. Encontré una gran parte de esta red. Entre ellos descubrí a senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Mientras esto sucedía y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. Y cuando la escribí, llegó a mi oficina un sujeto, él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció $1 millón para mi organización, de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir, no va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. No va a poder hacer eso, y si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, todos vamos a seguir siendo amigos y no va a haber ningún problema. Y le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales, pero a él. En ese entonces yo ya tenía 3 escoltas federales, porque ya había tenido 2 atentados y varias amenazas de muerte, y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza. Unos meses después entregué mi libro, Los demonios del Edén,
a la editorial Penguin Random House. Publicamos el libro, regresé a México de pronto con una llamada de la editorial y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Yunes Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Y lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado porque él aparecía en el libro. 2 meses después estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y yo estaba rodeada de 25 policías federales armados y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. En 5 casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Succar-Kuri y le explicaba que cada niña costaba $3,000 como cuota principal. En esta misma conferencia, ella menciona que durante ese tiempo las leyes norteamericanas se habían encrudecido contra la trata de personas y estaban deteniendo a hombres norteamericanos que iban al sureste asiático en busca de niñas y niños, esto con fines de explotación sexual. Fue entonces que comenzaron a viajar a México, porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía, vestidos de civiles, 10 sujetos armados. Estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron que me iban a matar. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado Los demonios del Edén y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. El gobernador que ordenó esto fue Mario Marín, contra quien años después se giró una orden de aprehensión por ser el responsable de la tortura que había sufrido la periodista. También se persiguió a Kamel Nasif y otros implicados en el delito. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esa vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues sí, que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que yo permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Lidia ha comentado en diferentes entrevistas que durante el tiempo que la tuvieron secuestrada, le contaron 1001 formas en las que la matarían, además de que intentaron violarla. Y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. De viva me metieron a la cárcel. Salí de la cárcel y pasé 1 año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. 1 año después gané el caso judicial. 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina, de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jan Succar-Kuri, le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Mientras el caso se desarrollaba, en una conferencia de prensa filtraron los datos de todas las víctimas, violando completamente su derecho al anonimato, lo que contribuyó a que no solamente recibieran más amenazas, sino también al acoso de la prensa. En aquel tiempo los medios eran aún más machistas de lo que son ahora, por lo que en algunos se describía a una de las víctimas como la novia de Jan Succar-Kuri. Una conversación que tuvo una de las víctimas con Jan Succar-Kuri fue grabada por la PGR. La joven, pues ella denunció años después el abuso, aceptó participar porque le dijeron que esto ayudaría al caso y que se mantendría en privado. El video terminó siendo difundido. Es en este video donde vemos que Jan Succar-Kuri se reconoce a sí mismo como un pedófilo. Durante 5 años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México.
134 niñas y niños, solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países. Y cuando no son los sindicatos de taxistas, porque son VIPs, los consumidores y los clientes de la trata que están generando todo el consumo, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán, produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños, se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Le había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala en Nueva York y me di cuenta lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos y los 25 chicos iban cada uno con $500 a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. No eran remesas, era dinero producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes que estaban llevando a los Estados Unidos. Mi trabajo en conjunto con investigadores, con especialistas, hasta con ex agentes de la KGB que ahora hemos logrado juntas y juntos detener a más de 230 expertos en delincuencia organizada, tratantes criminales que ahora están en prisión. Ayer por la tarde recibí una llamada de mis abogadas para decirme que después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos 2 expresidentes vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos.